Señoras y señores, muy buenas tardes. Muy bienvenidos a esta sede central del Instituto Cervantes y muy bienvenidos especialmente, con su permiso, algunas personas. Me permito destacar en primer lugar a don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que ha venido para estar con nosotros. Quiero también destacar la presencia de quienes irán tomando después también la palabra: don Miguel Ángel Gálvez, presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez, muy bienvenido, y los autores del libro, don Francisco Cabrera y don Manuel Olmedo. Del libro que hoy nos reúne, Bernardo de Gálvez, héroe recuperado. Toda una declaración de intenciones, esto de héroe recuperado. Doy también la bienvenida al hasta hace poco diputado, señor Juano, diputado de Coruña, pero en realidad diputado de todos los asuntos culturales, siempre tan comprometido con la vida cultural de toda España. Y a todos ustedes les damos la bienvenida, insisto, a esta sede central. Como saben, el Instituto Cervantes es el organismo público del Estado adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene por ley dos finalidades. La primera, la difusión universal de la lengua española, y la segunda, la promoción de la cultura en el exterior y, por lo tanto, la promoción de actividades culturales que vinculen a España con el exterior. Y esto lo hacemos a través de toda nuestra red de centros en los 5 continentes, en casi 90 ciudades del mundo, en 44 países, pero lo hacemos también en nuestra sede central, o mejor dicho, en nuestras dos sedes centrales: la sede primigenia, que es la de Alcalá de Henares, la ciudad cervantina y cisneriana, y esta sede de Madrid. Hoy lo que nos reúne es la presentación del libro, pero más que la presentación del libro, en realidad es la recuperación del legado de un hombre del siglo XVIII, cuyo planteamiento, cuyo pensamiento y cuya actuación sigue viva hoy en el siglo XXI, lo cual ya tiene mérito. Por eso es importante saber quién era, de dónde venía, qué hizo y qué consecuencias tuvo aquello que este español, andaluz, malagueño, hizo en América y muy especialmente en Estados Unidos. Esto es precisamente lo que vamos a oír aquí esta tarde. Por eso quiero felicitar de forma muy expresiva a quienes han hecho realidad este libro, a sus autores, a la asociación, al Ayuntamiento de Málaga, que ha hecho posible esta publicación. Quiero también mencionar, con permiso al alcalde, a la Diputación de Málaga, que me consta, ayer mismo hablé con el presidente de la Diputación, también está muy empeñado en la promoción de la figura de Gálvez, y por lo tanto también con las autoridades locales, Málaga, por cierto, y el municipio local también del propio natal del propio Bernardo de Gálvez, y la Diputación, pues también este Instituto Cervantes, que como institución del Estado se suma también a esta recuperación y a este homenaje. Precisamente en Estados Unidos, donde él hizo tanto, el Instituto Cervantes tiene una presencia importante. Lógico, en Estados Unidos, evidentemente, la lengua y la cultura española tienen una importancia muy especial, pero nuestro papel, efectivamente, es la lengua, la cultura en español, pero sin perder la perspectiva de que nosotros estamos al servicio de España, al servicio de todos ustedes como ciudadanos, como contribuyentes españoles, y por lo tanto estamos al servicio de la cultura y de toda la comunidad iberoamericana, pero esto lo hacemos desde España y con ese sano orgullo de ser españoles. Y, como digo, tenemos Estados Unidos como una de nuestras prioridades. Ahí tenemos un gran centro en Nueva York, otro gran centro en Chicago, otro centro muy importante ya en la zona hispana, en Nuevo México, en Albuquerque. Tenemos un aula en la zona noroeste, en el estado de Washington, en Seattle,
ahí tenemos un aula. Tenemos en Boston, nada menos que la Universidad de Harvard, un observatorio de la lengua y las culturas hispánicas en Estados Unidos para el estudio y el seguimiento de esta realidad sociocultural que es el mundo hispano en los Estados Unidos. Y también en Texas, en San Antonio, hemos tenido, al menos durante un tiempo, una extensión también para no tanto la enseñanza de español, sino la mejora de la calidad académica en la enseñanza y en la certificación lingüística. Como ustedes comprenderán, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el español ya se enseña o se aprende en muchos sitios, en el sistema educativo, en colegios o en universidades. La labor del Instituto Cervantes es precisamente garantizar la calidad de la enseñanza del español y de la certificación de los conocimientos de español y la calidad de las actividades culturales. Precisamente por eso doy la enhorabuena a los autores de este libro y a los editores de este libro, un libro de una excelente calidad. Por eso termino no solo dando las gracias, sino felicitándoles de forma muy efusiva. Felicidades y muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el señor alcalde de Málaga. Muchas gracias, señoras y señores. Queridos amigos, mis primeras palabras sean para saludar al secretario general del Instituto Cervantes y agradecerle su hospitalidad y su invitación a que intervenga en este acto. Venía lógicamente a él para acompañar a los autores en su presentación, Manolo Olmedo y Francisco Cabrera, y al presidente de la asociación, Bernardo de Galvez, nuestro buen amigo Miguel Ángel Galvez, pero sin propósito de intervenir. Cuando lo decían hace unos minutos decía, no vengo mentalizado a ello, con mucho gusto lo hago, para saludarles a todos. Saludo también a Guillermo Díaz, como diputado de Málaga, del Grupo Ciudadanos, tan buenos amigos, nuestro almirante allí, hemos saludado con afecto a todos. Mil gracias por estar aquí, porque este es un acto del Instituto Cervantes, pero tiene un componente malagueño importante. Bernardo de Galvez es un héroe recuperado, español, que duda cabe, pero nacido en Málaga, para ser exacto en Masarabiayo, ¿no? Y me parece muy adecuado el título, porque que fue héroe, no hay duda, lo explicarán muy bien Francisco Cabrera y Manolo Olmedo, sus actuaciones en la batalla de Pensacola, en tantas ocasiones, que tuvieron una, digamos, capacidad decisoria en la guerra de la independencia de Estados Unidos. Los Estados Unidos existen gracias pues, a la iniciativa de independización de las colonias que había respecto a Gran Bretaña, pero no cabe duda que España, a través de Gálvez, jugó un papel esencial, importante. Y me parece muy oportuno el recuerdo que ha hecho González Ponga sobre la presencia del Instituto Cervantes en Estados Unidos. Le explicaba muy bien, Nueva York, Chicago, Albuquerque, Seattle, Harvard, Boston y San Antonio en Texas, porque que esta historia de Gálvez sea bien conocida allí. Por cierto, quizá la conocen allí mejor que aquí. Por lo tanto, es muy bueno que se hagan actos como este y que en España se conozca a fondo el trabajo extraordinario, la labor extraordinaria que Gálvez desarrolló. Bernardo de Galvez y los demás Gálvez. José Gálvez fue un papel muy importante también. Por cierto, dentro de pocos días en Málaga vamos a honrar el recuerdo de todos ellos en una escultura que en la zona cercana a Vialia pues, va a coger, no al nivel de lo que ellos se merecen, pero en fin, por lo menos un detalle en recuerdo y memoria de estos insignes malagueños del siglo XVIII. Decía que todo lo que se haga en el sentido de divulgar y de reconocer el papel de Gálvez y la figura de Gálvez en Estados Unidos, me parece que hacemos un gran servicio a Estados Unidos y a España, y a la simpatía mutua y a la buena relación de ambos países, y por lo tanto a la acogida también que la cultura y la lengua española pueda tener en Estados Unidos. Para mí es emocionante, querido directivo, secretario general del Instituto Cervantes, estar en esta casa de la lengua española, de la cultura española, con esa proyección universal tan potente, ¿no? 87 ciudades, casi 90 decías, cientos de miles de estudiantes, estoy seguro, a lo largo de cada año pasan por las aulas y por la capacidad de proyección y de comunicación que tenéis como un gran elemento de irradiación cultural de la lengua española y de todo lo que supone la cultura española. Estoy encantado de poder estar aquí, de disfrutar de la explicación que van a hacer de los autores de este libro estupendo y, lógicamente, comparto, como no puede ser con el presidente de la Diputación, como explicaba González Ponga, el interés en que Bernardo de Galvez sea bien conocido, bien valorado, ¿no? Y hay un proyecto conjunto que iremos desarrollando para que todo eso tenga bien buen eco, ¿no? Da la casualidad
que este acto, preguntaba yo a Miguel Ángel hace un momento, ¿cuándo fue la exposición en la Casa de América? Y fue más o menos por esta época, a finales del año 15 hasta marzo del año 16. Hace un año teníamos ahí una exposición magnífica que pude visitar y me acogieron muy bien para conocerla. Me pareció un gran esfuerzo de divulgación explicativo muy potente, muy bien montado. El libro es, si queréis, otra forma de hacerlo, ¿no? Una manera diferente, complementaria de esa exposición. Todo lo que se haga, sea exposiciones, sea libros, sea actos como este, a mí me parecen siempre adecuados. No diría que me parece poco, pero al menos me parecen adecuados. Mientras más se haga, mejor en ese sentido, porque vale la pena hacerlo. Y quiero destacar también la presencia del presidente del Instituto de Academias de Andalucía, que aquí nos acompaña, amigo Valdés, porque demuestra una vez más su sensibilidad. Yo la he vivido en Málaga, en los actos de las academias que tienen base en Málaga, sea la Academia de Bellas Artes, sea la Academia de Ciencias de Málaga, ¿no? Siempre está presente en los actos singulares de cada año de la vida de las academias. No en vano, quienes están aquí son académicos y, por tanto, ahí hay una relación, digamos, de afecto también, estoy seguro, del presidente del Instituto de Academias Andaluzas para acompañarles y estar presente en el acto. Me alegra nuevamente coincidir aquí y termino como empezaba, satisfacción, emoción y gracias. Gracias al Instituto por acoger este acto cultural, gracias a los autores por dedicar el tiempo y el esfuerzo que tienen, que son muchos años, me consta, de conocimiento, de investigación. Sé que hay más gente en España trabajando en estos temas, que es la presencia de España en Estados Unidos, en la etapa previa a la independencia, en la etapa crucial de la independencia, y todo eso es muy importante que lo contemos y que lo divulguemos. Estados Unidos, gobierne quien gobierne Estados Unidos, ahora hay cambio, por cierto, de presidente, es evidente que es un país más importante del mundo, hoy, y lo va a ser durante muchas décadas. Nos importa mucho que España, lo que España ha hecho y la relación que tuvo en la historia del nacimiento, del momento germinal de Estados Unidos, sea bien conocido y bien divulgado. Se hace un servicio importante a nuestro país y yo me alegra hoy de ser testigo de esta intervención, de esta presentación del libro, que forma parte de esa labor de divulgación tan importante. Gracias de corazón a todos y enhorabuena a los autores. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería saludar al secretario general del Instituto Cervantes, al alcalde de Málaga, a los autores del libro, al parlamentario por Ciudadanos de Málaga, Guillermo Díaz, a mis queridos generales y al presidente de la institución de Academia de Andalucía. Y a las demás personas, queridos amigos, buenas tardes. Quería agradecerles sobre todo su presencia en una tarde magnífica para los días que ha hecho atrás en Madrid, y esto creo que ha alegrado un poquitín la tarde como para poder acercarse a este magnífico salón de actos, al cual agradezco al Instituto Cervantes el que nos lo haya cedido. El hecho de intentar hacer la presentación del libro aquí no es una casualidad. Como se ha estado comentando por parte del alcalde de Málaga y del secretario general, el Instituto Cervantes está extendido por medio mundo. Entonces, si su objetivo final es el expandir, el enseñar la lengua y la cultura española, pensábamos que esto podía ser un magnífico trampolín para que la figura de Bernardo de Galvez pudiera ser conocida en todos esos sitios donde está ubicado el Instituto Cervantes. De hecho, nosotros ya tuvimos una relación con el Instituto y dimos una conferencia sobre Bernardo de Galvez en Gibraltar, cuando había una sede allí. Por desgracia, pues ahora mismo no existe. Pero nos parecía que era una buena idea esta relación entre ambas instituciones. Por supuesto, sigo con mi relación de agradecimientos y quiero hacerlo al Ayuntamiento de Málaga y también a la Diputación. El Ayuntamiento, pues la publicación de este libro, por lo que nos acaba de decir ahora mismo el alcalde, por la inauguración de un grupo escultórico en una plaza céntrica de Málaga relativo a los Gálvez, que tengo que decir que en un principio yo solicité que fuese una escultura sobre Bernardo de Galvez y precisamente el alcalde me dijo, ¿y por qué no a todos los Gálvez? Porque también hay que pensar que a lo mejor si Bernardo de Galvez no hubiera tenido a su tío José de Galvez,
pues no pudiese a lo mejor llegar a donde llegó. También la Diputación de Málaga está haciendo un esfuerzo extraordinario. Ahora mismo tiene un programa estrella que ojalá pueda ver la luz, también con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, para crear un centro de interpretación, museo sobre Bernardo de Gálvez, que ahora mismo en fase de selección de la sede, y esperemos que pueda ver la luz y aumente ese catálogo tan extraordinario que tiene la ciudad de Málaga museístico. Bueno, sobre la asociación tengo que decirles que se inició pues, hace 9 años. Precisamente Manuel Olmedo y Paco Cabrera fueron los iniciadores, el germen de ese proyecto. Lo presentaron en la Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y luego quisieron abrirlo a la sociedad civil, y entonces pues, con un grupo de malagueños formamos esta asociación. Aproximadamente tenemos unos 90 socios, no somos muchos, pero trabajamos con toda nuestra fuerza para conseguir lo mejor, para recuperar la figura de Bernardo de Gálvez, que era nuestra idea. Creo que el título del libro, como también se ha comentado ya, Héroe recuperado, pues sintetiza de alguna manera ese trabajo que durante estos 9 años se ha venido realizando. En este tiempo, particularmente en dos efemérides claves, que son el día 8 de mayo y el día 30 de noviembre, la victoria en Panzacola y el fallecimiento de Bernardo de Gálvez, solemos programar unas conferencias con catedráticos de autoridades de universidades españolas y americanas. Y también impartimos nosotros conferencias en centros de enseñanza, en centros y unidades militares, y editamos libros, hacemos una serie de actos, de forma de que siempre la figura y el nombre de Bernardo de Gálvez pues estén, a ser posible, en candelero. Por supuesto, la investigación de Manuel Olmedo y de Francisco Cabrera sigue, constantemente están trabajando. Y quiero agradecer ahora aquí al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, a su anterior decano, don Antonio Serrano, y al actual, a José Zayas, el que nos permitan en su revista de difusión Péndulo, revista de tirada anual, que podamos incluir artículos sobre la familia Gálvez o la época que ellos vivieron, para dar a conocer esas investigaciones que poco a poco estos dos grandes investigadores van sacando a la luz. La asociación se rige de una organización muy sencilla, de una junta de gobierno de 8 personas, y tenemos 2 embajadoras, una para Estados Unidos, doña Teresa Valcárcel, y otra para Europa, que está aquí presente, doña Eva García, que es además la presidenta de Legacy, que es el legado español para los Estados Unidos. Y ya centrándome en los autores, pues decirles que, salvo en su formación inicial, Manuel Olmedo es ingeniero industrial y Paco Cabrera es profesor de instituto y doctor en Historia por la Universidad de Málaga, pero a partir del momento de que se conocieron, sus vidas corren prácticamente paralelas, porque los dos son académicos de la Academia Malagueña de Ciencias, de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, y son correspondientes en Málaga de la Real Academia de Historia. Tienen a la vez también el primer premio de cartografía histórica de la Junta de Andalucía. Han escrito una veintena de libros, muchos de ellos firmados por ambos, igual que el que se presentan hoy. Son conferenciantes, articulistas y sobre todo 2 grandes trabajadores e investigadores. Yo no tengo más que contar, le cedo la palabra a don Francisco Cabrera, que nos va a empezar a hablar un poquito sobre el libro. Muchas gracias. Buenas noches. Yo voy a dejar que sea mi querido colega y amigo Manuel Olmedo el que se explaye más sobre la figura de Bernardo de Gálvez, pero les voy a hacer algunas breves consideraciones. En primer lugar, que me toca a mí uno de los capítulos más amables de las intervenciones, el de las gratitudes
y los agradecimientos. Gratitudes y agradecimientos especialmente al Instituto Cervantes, a la figura de su secretario general, que ha ofrecido este magnífico escenario para la presentación de nuestro libro. Al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, gracias alcalde, gracias. En las áreas de cultura y turismo, y también la de turismo de la Diputación Provincial. También al Colegio Oficial de Peritos, que se ha comentado, el Foro para Historia Militar, en fin, tantas instituciones y patrocinadores que han hecho posible recuperar la figura de Bernardo de Galvez. Y naturalmente, porque también hay que decirlo, como no, a las modestas aportaciones de los socios de nuestra asociación que desde siempre animan nuestras investigaciones. Unas investigaciones que hacemos gratis et amore, es decir, gratuitamente, como es lógico, y por amor. Amor hacia un personaje que hasta no hace tanto tiempo era casi absolutamente desconocido, excepto en círculos muy especializados de los historiadores, de los que hacemos historia. Y que gracias al apoyo que hemos recibido de tantos, hemos podido rescatar del olvido. De ahí el título del libro o el subtítulo, Un héroe recuperado. Aún una cosa más, este libro no tiene precio, pero comprenderán ustedes que no lo digo por la calidad y la solvencia del contenido de sus autores, que obviamente no nos toca a nosotros juzgar, lo juzgarán todos ustedes. No tiene precio porque se regala, es por eso. Y se regala tanto aquí como en Estados Unidos, gracias a todos esos patrocinadores y socios que hacen posibles nuestras investigaciones. También en Estados Unidos. En fin, si me permiten ustedes la licencia, es también una hermosa forma de hacer patria. Por cierto, en otro orden de cosas, aunque ya hayan pasado los Reyes Magos, si hay aquí patrocinadores que quieran que los Reyes lleguen para la asociación el 11 de enero, serán ustedes bienvenidos. Y si es en agosto, también. Siempre son bienvenidos. Estas colaboraciones, sus colaboraciones, nos permitirán ahondar aún más en las investigaciones que ambos tenemos muy avanzadas sobre los Gálvez en general y sobre Bernardo de Gálvez en particular. Esta mañana hemos pasado una espléndida mañana en el Archivo Histórico Nacional, mi querido amigo Manuel Olmedo y yo, y parecíamos niños. Mira lo que me he encontrado. En fin, no sé si estamos un poco locos. Investigaciones que nos demuestran cómo era Bernardo de Gálvez como militar, como político, como virrey y como persona. Un hombre que siempre supo cumplir con su deber en circunstancias muy difíciles y siempre demostró un extraordinario cariño a su patria y a su rey. Muchas gracias y buenas noches. Don Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez, caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, comendador de Bolaños en la de Calatrava, teniente general de los Reales Ejércitos, inspector general de los de América, capitán general de la provincia de Luisiana y dos Floridas, virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España, les da la bienvenida y en su nombre yo lo transmito a todos ustedes agradeciéndole su presencia hoy aquí, no sin antes agradecer de todo corazón al Instituto Cervantes, representado por su secretario general, don Rafael Rodríguez Ponga, a nuestro alcalde de Málaga y a todas las autoridades y a todos ustedes por querer participar en este acto en el que intentamos difundir y recuperar
una figura clave para la historia de nuestra patria. Hoy vamos a hablar de España, de una época extraordinariamente feraz de la historia de España, en la que andaluces, extremeños, vascos, catalanes, gallegos, murcianos, se esforzaron juntos en conseguir que nuestra nación alcanzase un estatus, un nivel impresionante en la historia de la humanidad. Y hoy vamos, por supuesto, a recordar a Bernardo de Gálvez con un subtítulo erróneo. Era un héroe olvidado. Ya, por fortuna, es un héroe recuperado. Y esta época de la historia de España estuvo presidida por un gran rey, Su Majestad el Rey, don Carlos III, del que en este año se cumple el tercer centenario de su nacimiento. Este gran rey fue el que gobernó nuestra nación en un periodo álgido de la historia de la humanidad, como luego tendremos ocasión de recordar. Para comprender muy fácilmente lo que es la presencia de España en Estados Unidos o en América, pues hemos dibujado, con poco arte, como es evidente, lo que supone el mapa de España dentro del Golfo de México. El Golfo de México tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, la península tiene alrededor de 600 y pico mil, y esto nos da una idea para comprender la pequeñez de España dentro de la inmensidad del mundo americano. Y ahora vamos a una parte mínima de España, que es el pueblecito de Macharabiaya, situado en la provincia de Málaga, a oriente, muy cerca de Vélez, que es la población más importante de lo que se llama la Jarquía, famosa desde la antigüedad por sus vinos famosos en todo el mundo. Aquí nació don Bernardo de Gálvez, como dice la partida de bautismo, que dice textualmente, en Macharabiaya, en uno de los días del mes de agosto, quería decir, en el primer día del mes de agosto de 1746, se justificó que con licencia de don Juan Francisco Morgado, cura que fue de esta villa, el muy reverendo padre Fray Tomás de San Julián de Trinitarios Descalzos bautizó en la iglesia parroquial de esta villa a Bernardo Vicente Apolinar, hijo legítimo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo, su mujer. Con esto creo que queda demostrado que no es acertado atribuirle el segundo apellido Madrid a don Bernardo de Gálvez. Su pasión por la carrera militar la demostró muy joven. Él era hijo de don Matías de Gálvez, de que luego hablaremos, y su primera intervención en un conflicto armado fue en la toma de Almeida, una ciudad fronteriza portuguesa, que hoy aparece en Google con este recuerdo de la fortificación a Valhortada, heredera de los tiempos de Vauban, y aquí fue donde Bernardo de Gálvez, formando parte de un regimiento francés que vino a ayudar, a colaborar con España en la guerra contra los portugueses, pues aquí sentó plaza como oficial en el año 1762-63. Aquella fue una guerra, por fortuna, muy breve, fue una guerra entre hermanos, pero duró muy poquito, y aquí está la gran figura de don José de Gálvez, tío de Bernardo, que fue el que le facilitó el que militase desde los 16 años en un regimiento francés, al que antes nos hemos referido, pero don José de Gálvez tiene una carrera ilustrísima para la historia de nuestra nación. Él, por ejemplo, fue el padre de California, porque fue el que directamente impulsó la civilización que nunca colonización de California, impidiendo que los rusos, bajando por la costa occidental de Norteamérica, llegasen a ocuparla bajando desde Alaska. Esta expedición tuvo dos puntales fundamentales. Una, el catalán don Gaspar de Portolá, capitán de dragones, y la otra, el ya santo Fray Junípero Serra Patacoja, que fue el evangelizador de California. En el Capitolio de los Estados Unidos, una de las grandes estatuas es la de Fray Junípero Serra.
Para que podamos comprender muy gráficamente lo que fue la civilización de California, fíjense que entre el puerto de San Blas, del que salieron las expediciones navales, hasta la zona de Nootka, que es ya hoy Canadá, Vancouver, hay más de 5.000 kilómetros, lo cual da una idea de la inmensidad de un océano cuyo nombre, Océano Pacífico, pues bueno, a veces sí, pero aquí se perdieron 2 naves españolas de las que nunca volvió a saberse de ellas. Del puerto de San Blas, situado cerca de México capital, partieron estas naves que civilizaron lo que entonces se llamó la Alta California, con la fundación de San Diego, de Los Ángeles y de lo que hoy es la gran ciudad de San Francisco de California. Fíjense qué detalle. Este es el papel que utilizaba don José de Gálvez, regidor perpetuo de la muy noble ciudad de Málaga, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, del Consejo de Estado de Su Majestad, secretario de Estado y del despacho. Dice todo su título, pero fíjense, el primer título que pone es regidor perpetuo, es decir, concejal del Ayuntamiento de Málaga. Y eso dice mucho de este gran ministro de Carlos III. Una de las muchas obras que hizo fue montar una fábrica de naipes, la creación de una fábrica de naipes en su pueblo natal, en Macharabiaya, que aquí aparece, una de las imágenes que se conservan en el Archivo General de Indias en Sevilla. Y por sus grandes méritos a la corona y a nuestra patria, el rey le hizo la merced de Marqués de Sonora en el año 1786, un poco año y medio antes de su fallecimiento. Pero don José de Gálvez no se le puede tachar de excesivo amor a su patria chica. La prueba está en que el Archivo de Indias, en vez de montarlo en Málaga, pues lo montó en Sevilla, lo cual dice mucho de Sevilla y, por supuesto, de don José de Gálvez. Volvemos otra vez a Norteamérica. Con ese trazo verde hemos marcado lo que se llamó en aquellos tiempos del siglo XVIII las provincias internas de la Nueva España. Comprenden los estados mexicanos de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo Santander y hoy estados norteamericanos de parte de California, Nuevo México, Arizona, parte de Nevada y Texas. Pues bien, aquí se produce lo siguiente, que hay una tribu indómita, salvaje, los apaches, que acostumbraban a buscarse lo que podían asaltando las poblaciones de esta zona de las provincias internas, las poblaciones, quiero decir, las poblaciones de los mexicanos, de los novohispanos, pero con una ferocidad que llamaba la atención extraordinariamente. No quiero explicarles a qué nivel llegaba eso, porque hoy, por desgracia, con ver cualquier telediario de lo que está pasando en Irak, tienen una idea perfecta del asunto. Y aquí tienen a uno de esos jefes apaches. Fíjense lo que decía en este documento. Intentamos, don Francisco Cabrera y un servidor, que siempre se acompañe el documento para que vean que es verdad lo que estamos contando. Muy señor mío y de mi mayor estimación, en este reino se halla don Bernardo de Gálvez, único sobrino del visitador general, que inclinado a seguir la carrera de las armas me ha pedido le dé destino donde pueda acreditar su espíritu y crianza, por lo que lo he destinado a Chihuahua con don López de Cuéllar, que debe mandar la expedición contra los apaches. Atendiendo a este mérito, es decir, al mérito de ser sobrino de José de Gálvez, a los muchos de su tío y al de llevar consigo 2 hombres armados a su costa para la expedición contra los apaches, lo he destinado a Chihuahua, como antes hemos visto, y me hará el honor de concederle la patente de capitán. Bernardo de Gálvez en este año había cumplido ya los 27 años de vida. Y este es el uniforme de Bernardo de Gálvez y de sus soldados en las provincias internas de la Nueva España. Es una imagen muy conocida que se conserva en el Archivo de Indias y es cómo eran los soldados españoles
que participaron en la defensa de aquellas zonas del Virreinato de Nueva España. Lo más significativo de esa imagen es esta especie de chaleco antibalas que hoy llevan pues, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los miembros de las Fuerzas Armadas. Es una cuera que estaba fabricada con pieles de venado muy bien curtidas, cosidas unas a otras, que protegían las partes vitales del cuerpo de las flechas y las lanzas de los apaches. Don Bernardo de Gálvez sufrió 3 heridas de flecha y 2 lanzazos en el pecho, y si se salvó fue gracias a la cuera. Bernardo de Gálvez era un hombre ilustrado. Él estuvo 7 años viviendo casi completamente en Francia y escribió este documento que lo pudimos localizar en la Biblioteca Nacional de México, como ven, noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene contra los indios apaches en las provincias de Nueva España. Es un hombre ilustrado y en estos combates contra los apaches, que eran combates a vida y muerte, aquí no había prisioneros ni por una parte ni por otra. Y don Bernardo hace también los diarios de sus expediciones. Por ejemplo, el que tenemos delante, diario que se forma de los acaecimientos que han ocurrido en la campaña que hizo don Bernardo de Gálvez y Gallardo, capitán del Regimiento de la Corona, etcétera, etcétera. Gracias a todos estos documentos, en este caso vemos que está fechado en 1771 en Chihuahua, pues hemos podido ir recuperando la auténtica memoria de don Bernardo de Gálvez y los miembros de su familia y la historia gloriosa de España en aquella época en multitud de archivos españoles, pero recuperando documentos originales, olvidándonos de lo que ha sido la bibliografía en la que lamentablemente hay pues algunos errores. Ante nosotros un magnífico cuadro de don Francisco de Saavedra, un excelentísimo sevillano que fue íntimo amigo de don Bernardo de Gálvez. Y aquí aparece en el diario de don Francisco de Saavedra, manuscrito, que él escribió el día 10 de abril de 1775, partí de Ávila en compañía de don Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien sin habernos casi tratado tenía yo una gran simpatía, es decir, lo que hoy se llama empatía, ¿no? Lo cual, como suele suceder, hallé que era recíproca. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida porque me contó varios pasajes de su vida que era una verdadera novela. Fíjense cómo poquito a poco vamos descubriendo facetas de la biografía de Bernardo de Gálvez, pues que era un hombre divertido, que su vida ya con 27 años era una auténtica novela, y Saavedra, que era un cerebro impresionante, Saavedra llegó a ser presidente de España cuando la francesada, cuando se produjo la invasión de los napoleónicos. ¿Por qué iban a caballo? Porque iban de Ávila a Cartagena, porque allí embarcaron en la gran expedición contra Argel, que era el nido de la piratería en el Mediterráneo occidental. Pero aquella expedición fue un auténtico desastre. Murieron más de 8.000 soldados españoles. Y después del desembarco, que fue el 8 de julio del año 1775, justamente en la zona en donde muestra ese extraordinario plano levantado sobre el terreno y que se conserva en el archivo de Simancas, aparece la zona en donde desembarcaron los españoles y el regimiento de Sevilla, el peleador, en el que don Bernardo de Gálvez era capitán de granaderos. Allí resultó muy gravemente herido en una pierna, en la pierna derecha, por impacto de bala de fusil, que en aquellos tiempos un disparo de fusil en una pierna era mortal de necesidad. Pero Bernardo de Gálvez era, permítame la expresión, un tipo duro. Y aguantó bien aquello, aunque hay un detalle fundamental, no consintió en ser retirado hasta que recibió orden de retirarse con su compañía de granaderos, lo cual dice mucho de este gran militar. Volvemos a encontrarnos a don Francisco de Saavedra. A pocos días de estar en el puerto de Santa María, llegó mi amigo don Bernardo de Gálvez, el cual se mantuvo algún tiempo en cama, acabándose de curar una pierna herida en Argel y descuidada, 2 meses después. Entonces compuso la tonadilla de la expedición. Era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Pues fíjense otra nueva faceta.
Don Bernardo de Gálvez, mi general, era de infantería. Y claro, eso impone carácter, ¿verdad? Porque además de todo lo que hemos hablado, componía música y hizo la tonadilla de la expedición, hoy diríamos el himno de la expedición de Argel. Pocos meses después, se produce la matanza de Boston. Las tropas inglesas arremeten contra los patriotas norteamericanos que se han levantado contra la tiranía británica y disparan contra la multitud. Aquel día fue la matanza de Boston, que poco tiempo después daría lugar, el 4 de julio del año 1776, a un hecho fundamental para la historia de la humanidad, porque este día nace la democracia en el mundo, la verdadera democracia. El día 4 de julio se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la que se decía, entre otras cosas, todos los hombres son creados iguales. Son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre estos la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Cuál es el escenario en el que los Estados Unidos declaran su independencia? Pues en Norteamérica están los restos que quedan de los dominios franceses, el Canadá francés, las 13 colonias que se han levantado contra la tiranía británica, las dos Floridas, la oriental y la occidental, que han sido arrebatadas a España por los británicos tras el Tratado de París, y después lo que eran los dominios españoles, Luisiana, Texas, las provincias internas, California, la Nueva España y el sur de América. Y aquí hay un puntito azul. Fue el punto más alto al que llegó España. Hoy aquí está Chicago. Y aquí escribió una gloriosísima página de la historia de España un teniente coronel de infantería cuyo nombre era Fernando de Leiva. Lástima que no podamos hablar más de él. Pero en este teatro de operaciones es en el que se plantea la defensa de las posesiones, de los dominios españoles, y permítame que insista, de los dominios españoles, y en concreto de la provincia de Luisiana. España, como bien saben, no tuvo colonias, tuvo dominios, virreinatos y provincias. Y este es el escudo de armas de la provincia de Luisiana, a la que don Bernardo de Gálvez es destinado el año 1776, poco antes de que se declare la independencia de Estados Unidos, y llega destinado allí como gobernador de la Luisiana y como coronel del regimiento fijo de Luisiana, cuyo lema es honor y fidelidad. Dos palabras que presidirán siempre la biografía de Bernardo de Gálvez. Hay aquí, en Madrid, un norteamericano que llegó a España hace 60 y tantos años. Su nombre es Eric Berman, persona muy querida. No sé si su esposa estará hoy por aquí, pero Eric Berman ya en el año 92 dejó escrito: la ayuda española a la independencia norteamericana fue vital para el éxito, no solo por los recursos logísticos que aportó o que permitió que los americanos recibieran, sino también por sus acciones militares y navales. Este auxilio hizo posible el nacimiento de la extraordinaria nación en la que los Estados Unidos llegaría a convertirse. Y ante nosotros, el teatro de operaciones, permítanme, la patata caliente que don Bernardo de Gálvez tiene que, de alguna forma, barajar para defender los dominios españoles contra los británicos. Ante nosotros tenemos el río Mississippi, que junto con el Missouri puede tener en longitud real alrededor de los 6.000 y pico de kilómetros. Los dominios españoles que llegan desde la baliza, que era la entrada a la boca del río Mississippi, hasta las proximidades de Chicago. Y esta línea es un muro, es una línea defensiva en la que están los fuertes españoles, algunos de ellos de origen francés, porque la Luisiana había sido francesa, San José, San Luis, Kaskaskia, Nuevo Madrid, Arkansas, Nogales, con 3 pequeños bastiones en Natchez,
Baton Rouge y Manchac, que están muy próximos a Nueva Orleans, la capital. Hoy la capital de Luisiana es Baton Rouge. Y Luisiana es un estado que, como sabrán todos, no está dividido en condados, como todos los estados de Estados Unidos, sino en parroquias, gracias a la herencia francesa y a la herencia española. Pero aquí estos tres granos están apoyados por dos importantes poblaciones. Una, la Movila, que entonces se escribía unas veces con V y otra con B, y la otra, sobre todo, Pensacola. Pensacola es el nombre inglés, británico. Pensacola es el nombre español. Pues bien, ante esta situación, Bernardo de Galvez tiene que defender esta frontera, que son aproximadamente 2.500 kilómetros, y tiene que defenderlos con un batallón del Regimiento Fijo de Luisiana, que se compone de 800 hombres. Dividan ustedes 2.500 kilómetros entre 600 hombres y verán a cuántos kilómetros le correspondía cada hombre de ese regimiento. La capital de la Luisiana, Nueva Orleans, que aquí aparece porque hay un detalle importantísimo. Todos ustedes conocerán que la Luisiana Nueva Orleans tiene un barrio que es el barrio francés. Permitan que lo diga, es el barrio español, porque del barrio francés no queda nada, porque Nueva Orleans sufrió dos graves incendios que motivaron que se reconstruyera por los españoles, no con paja y troncos, sino con edificios de ladrillo y piedra. El barrio francés es, en realidad, el barrio español. Y el que diga lo contrario, que me espere en la puerta cuando termine, eso desde luego, ¿no? Pues bien, aquí tenemos a don Bernardo de Galvez. ¿Y por qué aparece aquí la palabra misa? Porque don Bernardo de Galvez es un ejemplo de líder. Es un militar muy bien preparado. Es un militar ilustrado. Y aquí aparece el acrónimo de 4 palabras. Cuando se declara la guerra, a Bernardo de Galvez, su consejo de oficiales le dice: quédese usted aquí, apalancado en Nueva Orleans, y a esperar que de La Habana le llegue el refuerzo, porque en Nueva Orleans solo hay 300 hombres de tropa reglada. Pero don Bernardo, que era un hombre carismático, hace lo contrario, ataca. Y ataca porque aplica el concepto de lo que es la voluntad de vencer. Él tiene seguro que va a ganar. Aplica el segundo concepto, que es la inteligencia. La inteligencia es la información procesada. Y él tiene muy buena información porque se ha preocupado de conseguirla a través de sus espías, a través de sus informadores. Tiene la S, que es clave, sorpresa. Él ataca cuando los británicos no esperan que se les vaya a atacar. Y por último, la A, que es la acción de conjunto. Don Bernardo de Galvez es un maestro en hacer operaciones combinadas, operaciones conjuntas, no digo ya por mar, por agua y por tierra. Es decir, con el apoyo que le presta, los barcos que él propiamente ha mandado construir en Nueva Orleans, más los de la Armada Española. Y gracias a esto, Bernardo de Galvez consigue triunfar sobre los ingleses, conquistando Manchac, después Baton Rouge y por último Natchez, o Natchez, que todavía no sé cómo se dice. Y aquí aparece una palabra, Pollock. Recuérdenla porque es un personaje clave en la historia que intento relatarles. De forma que desde Nueva Orleans, Bernardo de Galvez, con 1.500 hombres, de los cuales 300 son del Fijo de Luisiana, los demás son voluntarios, blancos, negros, mestizos, esclavos, ingleses, franceses, alemanes, españoles, por supuesto. Con esos hombres consigue quitarse a los británicos del río Mississippi. Y hay otra crucecita, West Florida. Recuérdenla, por favor. Pero le quedan 2 patatas calientes muy difíciles. Una, la Movila, y la otra, Pensacola. ¿Qué pasa? Pues que una vez terminada la primera campaña, Bernardo de Galvez acomete la segunda. Y es que, partiendo de Nueva Orleans, con una pequeña flotilla, atraviesa las bocas del río Mississippi y llega a la boca del río de la Movila, en donde lamentablemente se produce un nuevo huracán
que hunde prácticamente a la totalidad de su pequeña flota, pero consigue rehacerse y con los restos de los barcos que no pueden recuperarse, él ordena que se fabriquen las escalas de madera con las que tiene que afrontar la toma del fuerte de la Movila, del fuerte Charlotte, que está situado ya en la zona alta de esta ría, y aquí es donde naufragó la mayor parte de su flotilla. De modo que en el año 1780, en el mes de marzo, don Bernardo de Gálvez consigue llegar a las proximidades de la Movila, atacar el fuerte Charlotte, estableciendo el acompañamiento artillero, que era lógico esperar, y conquista la Movila. Y solo le quedaba el último hueso duro que roer, que era Panzacola, defendida por 3 fuertes británicos que tenían una guarnición, pues entre unos y otros, casi 2.000 hombres, incluyendo los indios auxiliares, pero indios de las películas, de las que cogían a los prisioneros y les cortaban la cabellera, sin preguntarle el nombre. De forma que don Bernardo de Gálvez consigue organizar una expedición después de otra fallida, porque un nuevo huracán ha deshecho su flota, y por fin llega a la isla de Santa Rosa, desembarca el primero con sus hombres y allí establece un campamento hasta que llegan a la punta de Sigüenza, porque el plan de ataque es que la flota española atraviese este estrecho de entrada a Panzacola y, situada ya en el interior de la bahía, proteja el transporte de sus tropas desde la isla de Santa Rosa hasta las proximidades de Panzacola. Y aquí tiene que llegar la expedición que viene de Movila con una de sus 2 manos derechas. Don Bernardo tuvo muchas manos derechas, pero en este caso hubo 2 especiales. Una era el coronel, luego general Ezpeleta, y otra fue el coronel, luego general Girón. Pues fíjense qué historia. Andando los años, una nieta de Girón se casó con un nieto de Ezpeleta y nació Francisco Javier Girón y Ezpeleta, duque de la Ahumada, fundador de la Guardia Civil. Ese tipo de hombres era el que tenía don Bernardo de Gálvez a sus órdenes. Pues bien, el plan es, como hemos dicho, que la flota atraviese este estrecho, pero hay un grave problema, que es la batería de Barrancas Coloradas, en donde están situadas 14 piezas inglesas que pueden afrentar a los barcos que intenten atravesarlo de proa y de popa y de lado, o sea, se las daban por todas partes. Pero don Bernardo era un militar muy bien preparado, extraordinariamente preparado. Y aquí ocurre un incidente que es que el comandante que manda la flota de apoyo pues intenta con su navío entrar, pero encalla porque es una zona de corriente, hay unos bajíos y claro, después de encallar el navío insignia, pues tiene que dar marcha atrás y el hombre antepuso la seguridad de su buque al objetivo de la expedición. Ante esta situación, Bernardo de Gálvez le envía un mensaje que es de todos conocido y que dice: esta bala de A32 que le envío es de la que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor, que me siga. Yo voy por delante con el Galveston para quitarle el miedo. Y Bernardo de Gálvez inicia la travesía, no él solo, que de eso hablaremos luego. Le siguen 3 pequeños barcos, una balandra que manda un teniente de navío de la Real Armada, que es Juan Antonio de Riaño, un asturiano, santanderino, y 2 lanchas cañoneras. ¿Qué demuestran estos 3 pequeños buques? La adhesión al jefe, que es algo que es importantísimo en la vida, ¿no? Pues bien, Bernardo de Gálvez inicia esta travesía a la vista de la flota y a la vista de los 2.500 hombres que han desembarcado y que están en la isla de Santa Rosa. Pues imagínense la caseta de feria, los patitos pasando y las escopetas de perdigones, ¿no? Y don Bernardo de Gálvez atraviesa la bahía, la entrada a la bahía, a bordo del bergantín Galveston, que era el West Florida
que antes han visto ustedes, que lo conquistan patriotas norteamericanos y que se lo regalan a Bernardo de Gálvez y le ponen el nombre de Galveston, en honor de Bernardo de Gálvez. Pues bien, este bergantín es el que recibe 14 impactos, pero ninguno de ellos le da en puntos vitales, y esto es lo que escribe su gran amigo Saavedra días después cuando llega a Panzacola. Fíjense qué documento más sintético. Gálvez tiene entusiasmado a este público y mucha más al ejército. A la verdad, se halló en grande aprieto cuando por una parte los marinos repugnaban forzar el puerto y por otra recelaba cada instante de que un sudeste dispersase su convoy desabrigado y pusiese desgraciado fin a las esperanzas del rey. Su resolución en este momento fue propia de un Alejandro. Fíjense lo que dice Saavedra. Esto es un ejemplo más del magnífico concepto que Bernardo de Gálvez mereció a sus contemporáneos. En reconocimiento a aquella hazaña y a sus triunfos anteriores, Su Majestad el Rey don Carlos III le concedió para su blasón lo que vemos ahora, los cuarteles de sus apellidos, y al propio Bernardo de Gálvez en la toldilla del bergantín Galveston, como vemos en este detalle, con la bandera corneta, que era la bandera del general que manda la expedición, y el mote Yo Solo, que nuestra asociación adoptó hace ya casi 8 o 9 años, si no recuerdo mal, de forma que en el Galveston, regalo de los patriotas norteamericanos, Bernardo de Gálvez pasó a la gloria. Como muestra de esto, fíjense lo que escribió el padre Fray José Joaquín Granados y Gálvez, pariente de don Bernardo, que lo imprimió en México en 1785. El andaluz Perseo, nada menos, le llaman. Y ante nosotros el retrato con el que hemos querido que se presida este acto, don Bernardo de Gálvez. Este retrato podemos casi demostrar que lo pintó en el año 1784-85 Mariano Salvador Maella. Bernardo de Gálvez llega de América y llega el gran héroe de España, que ha ganado todas las batallas contra los británicos. Y entonces el Madrid es recibido como se merece. ¿Quién le pintaría este retrato? Pues nada menos que Maella, que es el pintor de cámara de Carlos III. Este retrato se conserva en Málaga, lo conserva la familia de Aya Gálvez y lo ha cedido desde el principio de nuestra asociación, desde antes, para que podamos hacer el uso que queramos de este retrato. El retrato es una maravilla, cuando vengan a Málaga se lo enseñaremos a todos ustedes, por supuesto, pero fíjense que lleva una carta en la mano. ¿Y esa carta qué dice? Guatemala, 30 de junio de 1780. Querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se la debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades para contar con la bendición de tu amante padre, Matías de Gálvez. El 30 de junio de 1780, Matías de Gálvez ya ha conocido la noticia de que Bernardo de Gálvez ha conquistado la movida y le ha enviado esta carta, que Bernardo de Gálvez quiso que figurase en su retrato, de forma que el pintor, gracias a Bernardo de Gálvez, nos dejó una copia exacta de esta carta. Ojo, don Matías de Gálvez en este año se estaba, perdónenme la expresión, batiéndose el cobre en Centroamérica, como ahora veremos, contra los británicos. ¿Por qué? Porque una de las más importantes operaciones inglesas en América fue el intento de cortar las dos Américas, la del norte y la del sur, ocupando Centroamérica. Don Matías estuvo destinado 17 años en Tenerife. Allí dejó una huella imborrable y esperamos que el general Ruiz de Oña dentro de poco nos envíe el prometido artículo para la revista Péndulo, que como saben es la revista más importante del mundo, siguiendo los pasos de otro gran canario, tinerfeño,
no solo tinerfeño, sino además es chicharrero, nuestro gran amigo Carlos Cologan, que tiene un archivo que es un auténtico tesoro en el que esperamos unos resultados extraordinarios para España, para Estados Unidos y para gran parte de Europa. Pues bien, volvamos a don Matías. Don Matías, partiendo de Guatemala, fue nombrado capitán general de Guatemala, pues triunfó en todos los combates contra los ingleses y para que, en fin, para que tengan una idea, esto hoy, gran parte de esta zona es reserva natural de la humanidad. O sea que es selva virgen y hace 2 siglos y medio, pues imagínense, hay 500 kilómetros desde San Juan hasta el borde superior de Nicaragua. Una lucha en aquel territorio hostil tuvo un mérito enorme. Por fortuna, don Matías de Gálvez era artillero, pero luego se pasó a infantería. Y aquí tenemos a don Matías de Gálvez. Este magnífico retrato se conserva en Madrid, en el Museo de América, y aquí aparece pues revestido de su uniforme de teniente general de los Reales Ejércitos y virrey de México, porque en reconocimiento a su meritoria carrera militar y a sus grandes éxitos, el rey Carlos III lo nombró virrey de México. Aquí, bueno, lleva todos los atributos de su cargo, lleva la cruz de Carlos III, no tenemos el expediente, pero algún día aparecerá. Pero aquí, en estas baldas, además de los documentos, fíjense que hay 3 libros con el lomo, y ese lomo es este detalle: ordenanzas militares. Han sido promulgadas por Carlos III el año 1768. Y Matías de Gálvez, como Bernardo de Gálvez, fueron el vivo ejemplo de lo que ha de ser el espíritu y la práctica de aquellas reales ordenanzas, entre las cuales, por ejemplo, se prescribía: el oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio. O, por ejemplo, la reputación de su espíritu y honor, la opinión de su conducta y el concepto de su buena crianza han de ser los objetos que ha de mirar siempre. Esto fue lo que bebieron los Gálvez y el ejército español desde el año 1768 hasta nuestros días, en el que, ciertamente actualizadas, se han mantenido como un ejemplo de lo que ha de ser el ideal militar. Bernardo de Gálvez, después de regresar a Madrid, vuelve a América. Y vuelve a América porque su padre ha fallecido, él va destinado de capitán general a Cuba y en Cuba recibe la noticia del fallecimiento de su padre y también el nombramiento para sucederle en el cargo de virrey de Nueva España. En aquella época, después de ser rey de España, casi lo más que se podía hacer en el mundo era ser virrey de la Nueva España. Pues este es uno de los manuscritos que tuvimos la inmensa fortuna, pues mi querido amigo Paco Cabrera y un servidor, de localizar en México. Es un tesoro. Otro detalle, año de 1786, pero este manuscrito tiene mucha enjundia, porque Bernardo de Gálvez, cuando llega a México, se encuentra a los pocos meses que hay una gran helada que ha arrasado la cosecha de grano, fundamentalmente maíz, trigo, con lo cual se declaraba una espantosa hambruna. Y don Bernardo de Gálvez no solo pone los 50.000 pesos que su padre le dejó de herencia, sino que organiza corridas de toros para que con el producto de la venta de entradas se puedan crear comedores populares. ¿Qué pasó? Pues que el pueblo lo adoraba. ¿Y qué demuestra ese documento? Pues que a don Bernardo de Gálvez le gustaban los toros. Es más, en alguna ocasión incluso saltó al ruedo. Ustedes no se pueden imaginar en la sociedad novohispana de fines del siglo XVIII que un virrey saltase al ruedo a darle unos pases al toro. Es que ese era don Bernardo, que dicho en el mejor sentido de la palabra, pues era un tipo muy flamenco. Don Bernardo de Gálvez a don Francisco Saavedra lo quiso muchísimo, era su amigo del alma. Y desde México escribe esta carta que dice: mi mujer renueva a vuestra merced, por muy amigos que fuesen, siempre conservaron el tratamiento como era habitual, vuestra merced, el usted de hoy, como bien sabemos.
Mi mujer renueva a vuestra merced sus afectuosas expresiones y yo le aseguro de la constante estimación de su verdadero servidor y amigo. Y ya manuscrito que siempre piensa en vuestra merced y no olvidará su amistad, el conde de Gálvez. Porque ya hemos dicho antes que el rey Carlos III le concedió la merced de conde de Gálvez. Por cierto, en aquella época el rey, antes de conceder la merced de conde o cualquier otro título, marqués o duque, tenía que tener un título previo, de vizconde, con lo cual Bernardo de Gálvez primero escogió el título de vizconde de Galveztown, mi inglés es macarrónico, es decir, de Galveston en inglés, que no hay que confundir, como saben, con Galveston, que es una ciudad de Texas, que fue fundada a los 3 años, 4 años, o quizás más, de la muerte de Bernardo de Gálvez. Seguimos con su biografía. Don Bernardo de Gálvez contrajo en Nueva Orleans, simplemente bebiendo el agua del Mississippi como todo el mundo, contrajo una enfermedad intestinal producida por un parásito que le provocaba desarreglos intestinales desde el año 1777, año en el que se casa. Él se casa con Felicita de Saint-Martin, en noviembre de 1777, se casa en articulo mortis, porque está gravísimo, por ese vacilo que le provoca, bueno, un desastre. Fue un enfermo crónico los últimos 9 años de su vida, y a pesar de eso, llegó a lo que llegó. Y eso también, desde el punto de vista humano, muchas personas, todos tenemos alguna persona, familia, conocido, que tiene un padecimiento crónico. Él fue un enfermo crónico, pero supo superar estas dificultades. Su muerte fue extraordinariamente sentida en México. Él muere y en los 2 meses siguientes se publican cerca de 20 libros lamentando, como en este que ven ahora, la pérdida de una persona tan querida. Saavedra, en su diario, dejó escrito: era el conde de Gálvez, hombre de mucho entendimiento y de gran corazón, que en los grandes apuros adquiría una fuerza de alma y una presencia de espíritu como sobrenatural. En él perdió la nación un excelente general. Aquí, la iglesia de San Fernando. Aquí fue enterrado Bernardo de Gálvez. Aquí había estas lápidas, la de don Matías de Gálvez y 2 lápidas de color negro que pusieron 2 instituciones norteamericanas, los hijos y las hijas de la Revolución Americana, Sar y Dar, y los granaderos y damas de Gálvez, creados por un embajador español, don Eric Martel. ¿Por qué se pusieron aquí estas lápidas? Pues porque nadie es perfecto. Y bueno, los americanos pensaron que aquí está don Matías, o aquí está don Bernardo, y por eso se colocaron estas 2 láminas. Pero mi amigo Paco y un servidor, pues descubrimos, simplemente con la lectura del testamento de don Bernardo, que él dejó dicho: que me entierren en San Fernando frente de mi padre, es decir, en vez del lado de la epístola, frente, en el lado del Evangelio. Cuando nos enteramos de esto y vimos que allí no había el más mínimo testimonio de España, pues publicamos este artículo en el Diario Sur de Málaga el 13 de junio del año 2006, o sea, ya van a cumplirse 11 años pronto, que titulamos Honor, Valor y Bochorno, por razones obvias. Y nos propusimos, pues, resolver este bochorno, de forma que el año 2008, en un solemnísimo acto que organizamos con la valiosísima ayuda del Ayuntamiento de Málaga, con nuestro alcalde aquí presente, con otras instituciones de Málaga, la Real Academia, etc., pues en este solemne funeral colocamos esta lápida, creo que fueron 180 kilos de bronce, que pagamos nosotros el porte, ¿verdad? Aquí yacen los restos del excelentísimo señor don Bernardo de Gálvez. Les invito, no se pierdan un viaje a México y visiten a don Bernardo. Bueno, podría pensarse que con esta lápida pues estaba el pescado vendido, como decimos en Málaga.
El conocimiento de la historia se enaltece cuando propicia enseñanzas que trascienden el propio conocimiento, que es verdad. Porque nosotros no nos quedamos parados. Nuestro objetivo era terminar de recuperar a don Bernardo. Y este aquí por dónde, en el magnífico Archivo de Indias, un tesoro nacional, encontramos el año 2008, fue esta carta escrita en Nueva Orleans por Oliver Pollock, recuerdan, y dirigida a don Bernardo de Galvez. Y esta carta, escrita en francés, pues venía a decir, en resumen, ¿es usted tan bueno? ¿Ha hecho usted tanto por los norteamericanos que por favor permítame que le hagamos un retrato que enviaremos al Congreso de los Estados Unidos, en donde quedará colgado en agradecimiento a lo que usted ha hecho por la nueva nación? Y aquí es lo que se dice: en consecuencia solicito a vuestra excelencia que me permita encargar que se le haga un retrato que haré enviar en la primera ocasión que tenga a mi jefe, el honorable Congreso, a fin de perpetuar vuestra memoria en los Estados Unidos de América. Oliver Pollock. Bueno, cuando nos encontramos don Francisco y un servidor, esta carta, esto es extraordinario, porque además esta carta ha tenido que verla 500.000 investigadores. Pero es que resulta que tuvimos la inmensa fortuna de localizar en los archivos nacionales de Estados Unidos este otro documento y otros más. Y este documento es el acuerdo del Congreso en el que se acepta el retrato que Oliver Pollock ha llevado. Fenómeno. O sea, hemos encontrado estos dos documentos, luego está claro que el retrato de don Bernardo se entregó en el Congreso. Bueno, empezamos a buscarlo y el retrato no aparece. Y llegamos a publicarlo en este artículo en la revista Péndulo, que como saben es la mejor revista del mundo, ¿verdad? Pero fue el año 2010 y pasó el 2010 y el 2011 y el 2012 y el 2013 casi, ¿no? Y bueno, yo solo de nuestro mote, pues casi fue nosotros solos, porque veíamos que encontrábamos, en fin, lo de ACD no es la Liga de Baloncesto, es porque ACD, Ayuntamiento de Málaga, C, Colegio de Ingenieros, y D, Diputación de Málaga, porque gracias a ellos pudimos subsistir, porque cada socio paga 40 euros al año, multipliquen 90 por 40 y ese es nuestro presupuesto. Por cierto que le pediremos a don Rafael Rodríguez ponga la caja que tiene abajo para guardar nuestros fondos, ¿verdad? Pero ojo, no estábamos olvidados, porque gracias al hoy general Martín Bernardi, que manda las fuerzas ligeras, el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la región, con base en Ronda, en Málaga, que estuvo en Afganistán, creó allí la base avanzada Bernardo de Galvez. O sea, que el ejército español lo adoptó como uno de los referentes más importantes. 3 años después, en el año 2013, pues ocurre otra de esas cosas que don Bernardo tenía dispuesta a que pasase. Y es que en el archivo histórico del Ayuntamiento de Madrid nos encontramos entremés para la compañía de Nicolás de la Calle por don Bernardo de Galvez Gallardo, 1766. Es decir, que don Bernardo, con 20 añitos, escribe este entremés. Claro, cuando vemos este documento, pues cogemos inmediatamente la copia, vamos a Málaga, nuestro queridísimo presidente, que es Galvez, y oriundo de Macharavillaya, como eso ha dicho todo, hace que ese entremés se estrene en Málaga. Y aquello es un acontecimiento, porque 2 siglos y medio después se consigue estrenar esta obra. Pues bien, lo que es Internet. Se ha descubierto, hemos encontrado este documento en Madrid, lo traemos en Málaga, se estrena en Málaga, los diarios malagueños en Internet los lee una señora malagueña que tiene una niña que trabaja en Washington, que esta niña al día siguiente nos envía un correo electrónico diciendo: me llamo Teresa Valcárcel, mis padres son malagueños, yo nací en Ferrol, no se puede nacer en Málaga, no todo el mundo puede nacer en Málaga, vivo en Estados Unidos, estoy casada con un americano, tengo la doble nacionalidad, tengo 3 niños y trabajo a 2 manzanas del Capitolio. ¿Qué puedo hacer? Entonces, evidentemente, lo que le dijimos es: oye, Tere,
a ver si aparece el cuadro. El cuadro no apareció. Y entonces, aquí tenemos a Teresa Valcárcel delante del Capitolio y con el retrato de don Bernardo de Gálvez. Y aquí comienzan 20 meses de trabajo por parte de Teresa, que es nuestra embajadora para Estados Unidos. De forma que, con la labor de Teresa, de 20 meses, se consigue que la Asociación Bernardo de Gálvez, como no aparece el retrato dichoso, encarga a un pintor malagueño, Carlos Monserrate, que haga una fiel copia del retrato de Maella que tenemos aquí. Y Teresa se convierte en inglés se dice Lady of Portrait, o algo así, ¿verdad? Elizabeth. Es decir, la señora del retrato, la señora del cuadro, y tan importante llega a ser el ambiente mediático que el Washington Post, que como todos sabemos es un periódico de primerísima línea en el mundo, lo toma como portada diciendo que la persistencia de este retrato en honor a un héroe español de la Revolución Americana, ¿verdad? Esto aparece el 30 de octubre del año 2014. De forma que, apenas 3 meses después, el retrato queda colgado, gracias al senador Menéndez, que tenemos aquí, junto a Teresa, en la sala del Capitolio, donde se reúne el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Pero fíjense al lado de quién está Bernardo de Gálvez, nada menos que el general Eisenhower, presidente de Estados Unidos. Y aquí aparecen sus majestades, los reyes de España, en la visita que realizaron a Washington, junto al retrato con 3 senadores de los que más han defendido el tema del retrato. ¿Qué ocurre pocos días después? Pues que el presidente Obama firma el decreto a propuesta de ambas cámaras norteamericanas nombrando a Bernardo de Gálvez ciudadano honorario de Estados Unidos. Hasta entonces, solo 7 personas en el mundo, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, hoy santa de la Iglesia Católica, o Winston Churchill, son ciudadanos honorarios de Estados Unidos. Pero aquí el presidente Obama lo nombra y hoy Bernardo de Gálvez, el gran español, tiene este honroso título que nos hace estar profundamente agradecidos no solo al republicano congresista Jeff Miller, sino a los hijos y a las hijas de la Revolución Americana, hoy muy bien representadas por nuestra querida amiga Elizabeth Wise, o Wise, pero no sé cómo se dice, ¿verdad? Wise. Y el republicano Jeff Miller presentó esta proposición el año 2007, pero se aprobó en diciembre del 2014. Estuvo 7 años congelada. Y el retrato, como el mismo congresista dice aquí, el éxito del reconocimiento de Gálvez a través de este retrato en el Capitolio reforzó la iniciativa de concederle la ciudadanía honoraria, al incrementar el conocimiento de su nombre entre los congresistas y senadores. Y esto lo escribe en Roll Call, que es un periódico extraordinariamente influyente en Estados Unidos. De forma que aquí tienen a don Bernardo de Gálvez, que era un héroe olvidado, que ya es un héroe recuperado y que por supuesto es un héroe compartido entre Estados Unidos, entre México, aunque eso sea una asignatura que aún tenemos pendiente, y España. Gracias a nuestra embajadora para Europa, Eva García, la embajada de los Estados Unidos quiso tener, su embajador Costo, persona extraordinaria, quiso tener un retrato de don Bernardo en la embajada y allí tuvimos el honor de entregarle este retrato en presencia del ministro de Asuntos Exteriores y por supuesto por nuestro presidente y algunas personas más de la asociación. Y también gracias a Eva García, el puerto de Málaga fue escenario de un gran reconocimiento militar a Bernardo de Gálvez con la llegada expresamente para este acto de un gran buque de la Armada de Estados Unidos y una unidad de la Legión que vino de Almería en este homenaje
que estuvo, en fin, fue seguido por casi 3.000, 4.000 malagueños. Y ahora no podemos olvidar que Su Majestad el Rey tuvo el enorme detalle de recibirnos en el Palacio Real en audiencia militar, y allí tuvimos ocasión de partir un ratito con él, y también tuvimos ocasión de departir con motivo de la exposición, de la gran exposición que el Instituto de Historia y Cultura Militar, por órdenes del GEME, ¿verdad?, porque así se funciona, y muy bien, muchas gracias, mi general, pues inauguró una gran exposición en el Museo de América, y eso fue motivo para que Su Majestad del Rey tuviese permítanme, un detallazo. Observen esta imagen en la que se ve a Su Majestad del Rey, ¿verdad? Y observen lo que hay ahí. Pues como Photoshop hace maravilla, ampliamos la foto, y es que Su Majestad del Rey presidió la inauguración con el emblema de la Asociación Bernardo de Gálvez. De forma que en esta imagen pues aparecemos todos con, bueno, muchos amigos, entre ellos pues el pintor Javier de Villota, que es un gran artista, ha hecho la suite Gálvez, que esperemos que algún día pronto se pueda colgar en Madrid, porque es la visión vanguardista de un héroe del siglo XVIII. Bueno, una serie de personas de la asociación, el alcalde de Machado Vilaya, representantes del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación, y aquel fue un gran día para todos nosotros. Pero la historia se acaba, pero no se acaba. El que se acaba soy yo ya, que ya no puedo más. Pero antes, dos pequeños detalles. Nos hace falta vuestra ayuda, o de vuestros contactos, o de vuestros amigos. Este es un retrato de Bernardo de Gálvez atribuido a Goya. Sabemos que está en Italia, pero hace falta alguien que, como en el Evangelio de San Mateo, diga: Lázaro, levántate y anda. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, pero ya no podemos más. Y este es quizá el retrato de Bernardo de Gálvez que Oliver Polo presentó en el Congreso. Las hijas de la Revolución Americana están trabajando en el tema, pero a lo mejor hace falta que una institución española, mancomunadamente, porque tenemos a una figura que es un héroe común, eche una manilla, y nosotros no podemos hacer más de lo que hemos hecho. A todos ustedes, en nombre de la asociación, yo les agradecería: hagan lo que puedan, no por nosotros, por Bernardo de Gálvez. Y con esto, pues ya, muchísimas gracias. La recomendación que, si les apetece, visiten nuestra web. Yo solo hemos intentado meter todo lo que hemos podido. Que sepan que, en agradecimiento a su paciencia y a su presencia, cuando yo termine, en 20 segundos, podrán llevarse un ejemplar del libro al que tan amablemente hoy han asistido a su presentación. Y muchísimas gracias de verdad al Instituto Cervantes, al equipo que tiene don Víctor García de la Concha y don Rafael Rodríguez Ponga, y a todos ustedes por vuestra presencia. Muchísimas gracias.